Ok. Entonces, colegas, importante que a partir de ahora la tendencia es básicamente que las innovaciones sean institucionales y que la promoción de la innovación sea desde la escuela en su conjunto, ¿no? Y por eso que el que presenta los proyectos en FONDEP son los directores, ¿no? Y ahora se le está dando mucho más fuerza a eso, ¿no? Se le da más autonomía, más poder para decidir, sobre todo a las subvenciones que van a recibir, ¿no? Porque va a ser a su cuenta personal. Y entonces, gestionar un proyecto escolar, un proyecto de gestión, ¿no? Requiere, en primer lugar, entender las capas de la innovación en gestión. Hay capas, ¿no? Y esta parte, ahí vamos a hacer, bueno, lo vamos a hacer en círculo, ¿ya? Para entenderlo mucho mejor. Aquí hay una capa, ¿ya? Acá hay otra capa. A ver, vamos a ver aquí, sin relleno. Y hay otra capa. 3 capas. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 dimensiones que interactúan, ¿no? Que interactúan. Ahí está. ¿No? 3 capas. A ver, muy bien. Ok, te parece un ojo, ¿no? Son 3 capas, 3 procesos concéntricos que actúan e interactúan en todo el modelo de gestión, ¿no? Cuando queremos innovar. ¿Cuáles son estas capas? A ver, vamos a ver acá. A este de acá, a ver, vamos a empezar por la capa más pequeña, o ya, la capa más pequeña. ¿Qué es lo que hacemos en la mañana? Hemos hecho en la mañana esa capa, ¿no? Básicamente, disculpen, por favor, tengo ahí problemas con el mouse, me parece, o me estoy equivocando. No me sé qué hacer. Vamos a ver un ratito, por favor. Ahí está, ya está. Esta primera capa, ¿ya? Esta primera capa. Esta primera capa que se llama el micropedagógico, ¿no? Y este ecosistema micro, ¿no? Tiene como centro al estudiante, es decir, el estudiante es el que genera, digamos, todo el movimiento, digamos, en este ecosistema es el estudiante desde su autonomía. Es lo que hacemos en la metodología INNO para plantear un proyecto de innovación pedagógica. Los proyectos de innovación pedagógica son micropedagógicas, en realidad. Son células pedagógicas, porque está centrada sobre todo en lo que ocurre en el cerebro del estudiante, donde el docente básicamente es, el docente, digamos, es no un facilitador, pero el docente, de alguna manera, es un desafiador, por decir de alguna forma, para que esa generación de experiencias sea lo más autónoma posible, ¿no? Micropedagógico, porque ahí el estudiante es que genera los movimientos dentro de la micropedagogía. Y ya, como ustedes saben, hay 7 microexperiencias, ¿no? Que tienen que estar a la luz de las capacidades, etcétera, ¿no? Que es ya los que han estado en taller en la mañana o pueden ver los videos de la metodología ahí, ¿no? Saben lo que estoy hablando del micropedagógico, que es un proyecto pedagógico, una innovación pedagógica. ¿Okay? Que sucede en el aula, en varias aulas, en el patio, en el espacio de la escuela, qué sé yo. Pero la centralidad es el estudiante. Y ahí el docente y estudiante, digamos, el docente tiene una labor, digamos, formativa, ¿no? Por eso se habla de evaluación formativa. La segunda capa, ¿ya? La segunda capa, que es este segundo círculo. A ver. Es ya no el micro, sino el mesopedagógico.
Y en el mesopedagógico es el docente, la centralidad del ecosistema. El docente piensa, gestiona, planifica, evalúa, reflexiona, a partir de lo que vivió en el micropedagógico o de las distintas proyectos micros que ha podido implementar en el año, en el mes, qué sé yo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo acá. Por ejemplo, el docente hizo un proyecto de compost en marzo. El docente hizo un proyecto con los estudiantes, ¿no?, de biohuerto en abril. Ambos estaban priorizando la competencia explica el mundo, ¿no?, el mundo físico. En cada una de las experiencias, por supuesto que el docente ha respetado y ha cuidado que el estudiante desarrolle su aprendizaje de manera autónoma, con creatividad y metacognición, en cada uno de estos procesos. Pero terminado estas dos experiencias, el docente tiene que reflexionar, es decir, muy bien, realmente los estudiantes han logrado, analizando las evidencias, por supuesto, realmente han logrado explicar cómo nos demanda el currículo, el mundo físico a través del biohuerto y el compost. Lo hace con el colegiado, lo hace solo, lo hace con un mentor, pero también se pregunta, ¿ha funcionado los espacios? ¿No ha funcionado los espacios? ¿Qué necesito para mejorar mi proyecto? Estamos ya en otra dimensión, ¿verdad? No estamos al lado del estudiante observando, motivando, no, ya estamos en el escritorio de nuestra oficina, en nuestra casa, o en el salón solos, preguntándonos, ¿no? Nuestra práctica, decir, oye, ¿esto ha funcionado? ¿Qué me ha faltado? ¿Por qué no funcionó esta parte? ¿Por qué? ¿Qué instrumento debí aplicar en esta parte? Todo eso se llama el mesopedagógico, ¿ok? Y que tiene su propia dinámica, su propio ecosistema. Y aquí tenemos justamente el marco del buen desempeño docente como marco. Y aquí en el micro justamente tenemos el currículo nacional, ¿no? El currículo nacional, ¿no? Digamos, en esta dimensión de lo pedagógico. Sigue siendo pedagógico porque el docente, todo el marco del buen desempeño docente, pues está es pedagógico básicamente, ¿no? Es pedagógico. O sea, no, ahí no tiene una mirada ni disciplinaria, ni administrativa, ni burocrática, es pedagógico. Las preguntas colegiadas, las sistematizaciones que hace de su propio proyecto, por ejemplo, el compartir de su proyecto con otros colegas, ¿no? El de capacitarse en comunidad, el de participar en eventos de desarrollo profesional, de formarse para la escala, todo ese universo es el mesopedagógico. Porque todo lo que se hace en el meso impacta en el micro. Si yo aprendo a formular un proyecto de innovación con la metodología INNO, inmediatamente lo primero que va a impactarse al estudiante porque le voy a plantear una nueva forma de vivir una experiencia. Si yo dejo de estudiar, por ejemplo, una determinada materia para profundizar algún prototipo, va a impactar negativamente cuando los niños les preguntan y tú no sabes responder. Es decir, ese campo es muy dinámico, por eso hay una carrera para eso, ¿no? Hay una norma para eso. Las inversiones en el sector van mucho en eso, capacitación docente y todo, ¿no? Y yo creo que es fundamental esta capa porque determina la calidad del micro. Muchos dicen, muchos economistas apelan a que fortalecer condiciones en la escuela, es decir, construir escuelas, darle alimentos, qué sé yo, y darle economía a la familia. Eso digamos, por ensayo-error y por inercia va a mejorar la calidad de vida y por tanto la exigencia en educación, ¿no? Esa es una mirada. Algunos dicen no, yo creo que el peso de la inversión tiene que ir en docentes, porque el docente, ¿no? Para empezar, asegura este cierre de brechas y traslada
lo que el sector quiere hacia los estudiantes dependiente de su práctica. Y es el gran debate, ¿dónde invertimos? ¿En capacitación docente o en infraestructura escolar? Yo sé que ambos son sumamente importantes. ¿Le damos libros, materiales o le damos horas de formación? ¿Invertimos en innovación o invertimos en laptops? ¿No? Digamos, ven esa mirada, porque no hay plata para los dos, o sea, hay que priorizar, ¿no? Más fácil repartir laptops, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es más fácil para los alcaldes también, para todos, ¿no? Comprar y es más fácil que formar. Y por eso que hay una gran deuda del Estado hacia los docentes para mejorar este ecosistema mesopedagógico. Es la cintura del sistema, ¿no? ¿No? La cintura del sistema. Y luego hay una tercera capa, ¿ok? Vamos a ver con la tercera capa, que tiene que ver ya con el macro pedagógico. A ver, aquí está. El macro pedagógico. A ver, aquí está. Ajá, macro pedagógico. ¿Quién es el actor en el macro? ¿Ah? Ustedes, directores. Porque ustedes tienen otro plano de desarrollo. Otro plano de desarrollo que es la escuela en su conjunto. Y esa es otra capa, pues, ¿no? O sea, las condiciones de la escuela, la organización de la escuela, la organización de los docentes, entre directores, quienes tienen que ver el mantenimiento, ya eso es otro mundo. Un mundo más macro, porque se relaciona ya con el contexto de manera más directa, no subjetiva como lo hacen en el micropedagógico. En el micropedagógico, nuestra condición de relacionamiento con el contexto y la familia es para aprender. Digamos que, entre comillas, es un recurso espontáneo. Salvo, pues, algunas experiencias donde el proyecto de panadería sigue vigente durante 20, 30 años y el colegio vive de esa panadería, pero ya no es pedagógico, pues, ¿no? Ya es parte del modelo gestión de la escuela. Pero en el caso del director, la relación con el contexto y relación con los actores sí es de otra manera. Sí es realmente condicional en el sentido que, por ejemplo, el local, muchas escuelas, depende del local. En la Amazonía, por ejemplo, la escuela está sentada en el terreno de la comunidad, ¿no? El modelo de escuela que demandan los padres versus lo que yo debo atender, lo que me demanda el sector. ¿Quién lo sabe? El director, ¿no? El director. Entonces, ahí, colegas, hay una tercera capa y una capa compleja porque es un macro, pues, ¿no? Porque hay muchos fenómenos, muchos elementos. Esto es importante diferenciar, colegas, porque a veces presentamos un proyecto y no sabemos dónde se ubica. No se puede presentar un proyecto que aborde los tres. Se puede hacer, por supuesto, pero eso requiere, pues, un proyecto grande, una reingeniería, ¿no? Y eso es complejo. Se puede hacer, es un proceso. Lo ideal es llegar a eso. Pero he visto muchas experiencias donde han innovado estas tres capas. Y evidentemente les ha costado muchos años, pero todavía con muchos vacíos. Porque siento que estos son concéntricos, ¿no? No tan sinérgicos, sino concéntricos. ¿Por qué? Porque los estudiantes, las culturas van cambiando, los docentes van cambiando, en el Perú sobre todo, ¿no? O sea, ok, ya quiero hacer toda una reforma, pero de pronto quien he capacitado este año, el otro año ya no está, viene un contratado y bueno, hay que hacer la inducción y nuevamente. Yo como director no me voy a quedar 20, 30 años aquí, estoy 2, 3 años, 4 años, o estoy solamente de manera coyuntural, no tengo decisión. De manera que pensar, como sí lo hacen otros países,
El director es dueño, entre comillas dueño, ¿no? Pero es responsable legal de todos estos procesos. Es autónomo, pues, ¿no? Y entonces ahí creo que hay que ser bien realistas de proponer innovaciones, de mejora, sobre todo que tengan que ver con una capa en específico, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Vamos a utilizar como modelo pedagógico en la escuela, ¿no? Vamos a utilizar como modelo pedagógico en la escuela la enseñanza del aula invertida. Esa es una innovación en este campo, ¿no? En este campo, el micropedagógico. Ojo que no estoy diciendo que vamos a hacer un proyecto de aula invertida. No, eso sería un proyecto pedagógico del docente. Estamos diciendo, el modelo de enseñanza de, qué sé yo, pues de la materia de matemática, todo lo que enseñan en matemática, para empezar, van a ser a través de aula invertida. ¿Ok? Y entonces es un proyecto que apunta al micropedagógico. Es decir, porque va a mejorar el desarrollo pedagógico o la experiencia, digamos, y la propuesta pedagógica del alumno y del estudiante, del profesor, ¿no? O sea, es decir, está centrado en lo micropedagógico, porque interviene el estudiante, interviene el docente de manera formativa. Ese es un tipo de proyecto, ¿verdad? Ese es un tipo de proyecto. Otro proyecto, por ejemplo, voy a establecer, ¿no?, la autoevaluación como cultura y la coevaluación de los docentes para mejorar sus prácticas. ¡Wow! ¡Qué valiente el director o la directora!, ¿no? Y entonces se establece cada viernes, compartamos nuestras evidencias, vamos compartiendo, reflexionando, autoevaluando, nos presentamos como una especie de feria y pasantía entre salones y vamos mejorando nuestra práctica. Ahí el estudiante no participa directamente, participa el docente. Y esa, por ejemplo, es una innovación en gestión desde el mesopedagógico, es decir, de la capa docente. ¿Ok? Pero yo digo, ok, no, otro tipo de innovación mucho más grande. Ok, vamos a construir la escuela. No hay escuela. Me han dado la placa para cantar el himno nacional y nada más. Tengo que buscar, gestionar local. Tengo que ver dónde me voy, porque está que se cae. Y eso tiene que ver con el macropedagógico. Construir una escuela es quizás la innovación más difícil de hacer, porque estás construyendo de nada todas las estructuras de la escuela. Y yo decía una vez en un seminario, no me creían, ¿no? Pues en un seminario fuera del país, que en el Perú los docentes construyen la escuela. No estoy exagerando, construyen la escuela, hacen la escuela, construyen el aula, hacen sus actividades, años y años, y levantan la escuela. No me creían. En el Perú sucede eso. Son ellos que gestionan, o sea, no es el Estado, ¿no? El Estado le corresponde hacer, pero el director es realmente un héroe. Increíble, pero eso, por ejemplo, es una innovación macro pedagógica, porque lo que estás viendo ya es digamos, el caparazón del ecosistema, ¿no? Digamos, ya el conjunto. Y dentro de, cuando yo construyo la escuela, tengo que pensar cómo dónde va a enseñar el profesor, cómo lo va a enseñar, y también estoy pensando cuando enseña el profesor, cómo van a estar los estudiantes, o sea, meso y micro. O sea, abarco un macro, abarca meso y micro. Un meso abarca el micro. El micro abarca solo el micro, porque no me imagino que el estudiante esté, digamos, decidiendo, puede ser por una manera pedagógica, pero decidiendo qué docente va a qué aula o qué sé yo, no puede, ¿no? Quizás puede aportar a la evaluación con sus comentarios, pero digamos, es una cosa muy colateral. Y entonces, colega, cuando yo quiero, como directivo, innovar, tengo que tener claridad sobre las dimensiones que voy a desarrollar, ¿no? Si vamos a mirar acá, por ejemplo, nuestro ejemplo, escuelas acogedores y resilientes, ¿no? Que es una feria de resiliencia, ¿no? Que va a trabajar con los padres, con participación de los docentes. Eso, a ver, les pregunto, ¿en qué capa está? A ver, ¿quién se anima?
Pueden hacer chat también si desean, si tienen un poco de timidez. Una feria de resiliencia, donde los padres van a ser escuchados, van a ser capacitados, van a recibir información, los padres de familia. ¿En qué capa está? ¿En el macro, en el meso o en el micro? A ver. Michelle dice macro. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga que es meso o micro? Sí, profesora Marinelli. Creo que en el macro porque involucra a docentes y estudiantes, Y padres. padres, Claro, muy toda bien. la comunidad. Toda la comunidad, exacto. Exacto. Y entonces, colegas, depende de la capa, hay una metodología distinta, ¿no? Por eso yo les decía a los innovadores, pero tú estás utilizando la metodología INO, que es para el micro, para tu macro. No lo vas a poder hacer, o sea, es otra cosa. Profesor, yo ya apliqué el triángulo, apliqué toda la parte del canvas y dice, no lo puedo colocar esto en el, ¿no? Para mi innovación y gestión. No lo vas a poder hacer porque estás tratando de utilizar una metodología que está exclusivamente hecho para los estudiantes, para algo institucional, ¿no? Esa es otra cosa. Y ahí, colegas, por eso es importante este taller, ¿no? No es fácil explicar, pues, en 5 minutos. A veces me pregunta un director en pleno taller pedagógico, bien complicado de explicarlo, pues demora. Ya estamos desde ayer, mira. Ayer solamente ya nos hemos dado cuenta que la triangulación es distinta. Que ahí no es como lo pedagógico, centrarme en la competencia, sino centrarme en el proceso clave del modelo versus el problema a solucionar. En el caso de cuál va a ser el proceso de gestión ahora de mi innovación, lo primero que hay que ubicar en qué nivel. En los tres podemos innovar como directivos. Y cada uno, muchos que ya han llevado la metodología INO, ya pueden de alguna manera supervisar, acompañar el micropedagógico. Ya saben, ¿no? Por ejemplo, podrían implementar la cultura innovadora en su escuela, donde cada mes se innova proyectos y se hace ferias de innovación dentro de la escuela. Y ahí el docente ya sabe, ¿no? El director ya sabe cómo se plantea la innovación, a partir de eso va acompañando a sus docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un meso en todo caso, ¿no? Si el compartir es entre docentes, meso. Si el compartir es entre estudiantes, micro. Okay. Entonces, dicho esto, colegas, importante separar estas dimensiones para también identificar los procesos. Vamos a recordar, ya para no escaparnos tampoco, y decir, bueno, ya lo hicimos aquí. Vamos a escribir aquí. Ahí está. En el micro, lo que se propone, ¿no? Son 7 microexperiencias, pues, ¿no? 7 microexperiencias, o sea, 7 momentos de la experiencia, ¿no? Solamente lo voy a recordar, ¿no? Emociona, inspira, pensar estratégicamente, ¿sí? ¿Qué más va? Duda y problematiza. ¿Qué más? ¿No? Todo parte del STEAM, ¿no? Con crea, aplica, ¿no? Para mí es nuevo esto, Jaime, ¿dónde puedo participar para profundizar un poco más? ¿Hay talleres paralelos? ¿Habrán después? Hay mentorías. Después de esto, tú Sí, vas a... pero para profundizar en esto de las micro, 7 De la micros. micro. Bueno, el otro sábado y domingo vamos a hacer otro hino, ¿ya? Pedagógico, digamos, Con ¿no? docentes. Con docentes. Y ya, yo puedo participar, ¿no? Porque me interesa Claro, eso. por supuesto que sí. Ya, gracias. A ver, vamos a ver un ratito. Ya está. Crea, aplica. Después, ¿cuál va? Reflexiona, ¿no? Reflexiona y socializa. Perfecto. Va. Ya.
Hay muchos videos también, por si acaso, pero igual, te voy a imitar, Marlene. Gracias, Jaime. No se preocupe. Ya, entonces aquí en el micro, colegas, solo estoy recordando, ¿no? La mayoría de ustedes ya de alguna manera conocen. Sin embargo, para el micro pedagógico, momentos claves que tiene que transitar el estudiante para desarrollar la competencia, porque es el centro del micro. El micro es el desarrollo de competencia. El meso está pensado para apoyar en el desarrollo de la competencia. El macro está pensado para que haya condiciones para el desarrollo de la competencia. La competencia que nos va, lo que nos demanda el currículo es lo que nos dirige, ¿no? Nos ordena al final en el fondo. Pero en el micro ordena los procesos mismos. Y entonces habíamos dicho ahí que para desarrollar la competencia, el docente en su proyecto, ¿no? En su proyecto, después de triangular, después de priorizar la competencia y después de identificar la situación significativa, la experiencia misma tiene que emocionar, tiene que inspirar, tiene que los estudiantes pensar estratégicamente, tienen que deliberar, dudar, crear con las manos, hacer STEAM, reflexionar y socializar. Parte del micro. ¿Ok? Luego viene, ¿no? A ver, vamos acá, el mesopedagógico. Aquí sí vamos a ponerle el mesopedagógico, ¿ya? Ok. Estoy complicado con el mouse, ¿eh? Y en el mesopedagógico, a ver, tanto para el meso como el macro, el proceso son similares, lo que cambia, digamos, son los actores, ¿no? Vamos, mejor aquí no, vamos a hacerlo aquí abajo, ¿ya? Para no confundir, si no voy a confundir. Lo voy a poner de esta manera. A ver, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 creo que son. Ya, aquí está. Y ya está. Proceso de la innovación. O sea, proceso, eso le llama, Fulan le llama proceso innovador, ¿no? Proceso innovador le llama Fulan. Y lo vamos a poner nosotros también proceso innovador, ¿ya? No. Listo. Ajá, muy bien. Ya está. Y como tanto para el meso y el macro, ojo, después vamos a ver la diferenciación, ¿ya? Pero ya acá está. Y a ver, un ratito, lo vamos a pegar aquí. No, no más, después esto, ya. Un primer elemento clave del proceso innovador meso y macro, ¿verdad? Es como sabemos, la planificación. ¿No? Es decir, la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo? ¿No? ¿Ok? Digamos, lo primero que tienen que hacer es planificar, pues, ¿no? O sea, el instrumento de gestión. A ver, por ejemplo, yo voy a innovar sobre, sobre el uso de o sea, vamos a digitalizar todo en la escuela, vamos a una transformación digital de la escuela, entonces vamos a eliminar los papeles. Todo tiene que ser digital. No es necesario que me traigan papeles, que lo cuelguen en el Drive, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es planificar qué necesito, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué equipos tengo? ¿Cómo vamos a hacer? Es decir, la idea, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho aquí. Esto de acá, ¿no? Esto, ¿no? Esto. Pero a partir de eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí está. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el primer proceso tiene que ver con planificar. Planificar, ¿no? Ese proceso es después de haber determinado qué es lo que voy a hacer, o sea, en macro. Exacto, esto es la ideación. Es como decir el foquito, ¿no? Acá no estoy planificando nada, acá solamente estoy formulando la idea. Claro. Para que tenga consistencia. Porque a veces planificamos sin tener claras las cosas y yo he participado en procesos de planificación donde todo el mundo inventa el mundo en ese momento.
¿no? La directora a veces entra con muy buena intención, buena idea, claro, pero no lo sabe explicar. Entonces la otra profesora viene con otra idea y se derivó y tienen meses planificando. La planificación tiene que ser rápido. Es rápido en la medida que todos hemos participado en la formulación. Se recomienda por eso, y yo decía a Catherine, triangula con tu equipo. Triangula con tu equipo. O sea, pónganse de acuerdo qué quieren, o sea, qué problema, qué proceso, qué prototipo. Pónganse de acuerdo en el título, en el objetivo. Pónganse a ver qué cosa quieren implementar. Si no se ponen de acuerdo eso, van a planificar y va a ser una guerra de ideas y van a seguir hilvanando y no vamos a llegar nunca a nada. O si no, vamos a ser un monstruo de 7 cabezas, ¿no? La clásica, ¿no? Para que nadie se sienta excluido, metemos nomás la actividad, la idea y entonces se convierte en un monstruo. Entonces ahí pues... Jaime, el PI entonces aquí es fundamental. Claro, el PI es un insumo. Es un insumo. Por ejemplo, si en el PI yo supongo que tiene sus desafíos, tiene un diagnóstico, o tiene sus puntos críticos, qué sé yo, tiene, ¿no? Esa, por ejemplo, es un insumo para determinar qué problema y en qué proceso podemos mejorar, ¿no? Por supuesto, es un insumo importante, pero no es el único. Lo más importante es lo que tú identificas como director en los actores, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, en esta escuela, ¿qué está pasando? Que en el momento de ingresar en la puerta, entran corriendo y se están tropezando y tengo todos los días problemas con eso. Ahí no hay PI que valga. Ahí lo que tú estás reconociendo, estás identificando que algo no está funcionando. Acá hay un problema concreto, ¿no? Y entonces puedes innovar con lo que muchos directores han hecho, las entradas por edades, ¿no? Y con brigadas. Los más chiquititos entran en otro horario, por otro lado, los más grandecitos de otra forma, los recreos, organiza el tiempo, ¿no? Organiza el tiempo. Y hay brigadas de padres que se turnan, de manera que, como somos muy grandes la escuela, no pisemos, no corren riesgo nuestros más pequeños. Y esa es una innovación, porque eso tiene que ver justamente con la parte de soporte, de organización de la escuela, y estás planteando ¿no? Es importante, pero sobre todo lo que tú identificas en los actores, en lo que no está funcionando en concreto. Entonces aquí, a ver, tenemos planificación. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En detalle, ¿qué instrumentos vamos a necesitar? ¿No? Vamos a ponerla acá. Sobre todo, ¿no? ¿Qué instrumentos? ¿No? ¿Qué equipos? ¿No? Equipos de trabajo, me refiero, ¿no? Porque ya la idea ya está clara, pero vamos a organizarlo, ¿no? Como una lluvia de ideas. Después vamos a ver esto en detalle. Luego viene gestionar, ¿no? Es decir, ahora, ¿qué necesitamos? Porque esto cuesta, ¿no? Esto necesita recursos, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Ah? ¿Qué necesitamos hacer aquí? ¿No? Necesitamos hacer una apoyada, una cuota, vamos a hacer alianza con el municipio. ¿Qué necesitamos? ¿No? ¿Qué recursos? ¿No? ¿No? ¿Qué recursos? Como sea, ya estamos en el plano macro, pues, ¿no? En el plano macro, ¿no? Vamos a suponer, y lo voy a añadir acá, que es el plano meso. Vamos a quedar con el planificar. Si tú, por ejemplo, propones, ¿no? Puedes proponer, por ejemplo, equipos de investigación-acción en mis docentes, ¿no? Donde se analiza las evidencias, se hace investigación-acción hasta publicar. Y lo mismo hago yo, ¿no? Digamos, ¿qué necesitamos para eso? ¿No? Y también qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo va a funcionar ese equipo de gestión, quién lo va a integrar, etcétera, etcétera. La parte de la planificación, ¿no? Digamos, por ejemplo, la hipótesis de cambio. ¿Cuál es la hipótesis de cambio? ¿Por qué estoy planteando esta propuesta? ¿Cuáles son los instrumentos, ¿no? De investigación? Por eso decía que este proceso, tanto para el meso y macro, es casi lo mismo, ¿no? Cambia básicamente el énfasis, ¿no? Igual en gestionar, ¿no? Gestionar, en el caso del meso, ¿qué puedes gestionar? ¿No?
qué bibliografía necesitamos, ¿no? Qué tipo de asesoría necesitamos, qué sé yo, ¿no? Qué alianzas, acá. Ahí está. Aquí, ¿no? Asesoría, listo. Entonces ya tenemos aquí gestionar. Y luego viene implementar, ¿no? Ya he planificado, ya me he organizado. Algunos aquí, digamos, insertan un proceso más que tiene que ver con la comunidad. Es decir, le llaman, tiene que ver con la comunidad. ¿Y por qué? Porque normalmente suele ocurrir, ¿ok? No sé si ese es su caso, ¿ya? Ese es su caso, pero lo que hemos visto en proyectos de gestión de directores es que normalmente esta parte primero lo hacen entre el directores y los docentes. Y luego cuando ya lo tienen ya maduro, cuando ya lo tienen organizado, convocan a padres de familia, ¿no? Convocan a los padres para pedirle algún apoyo, para organizarlo. Se convierte en un actor colateral. Ya, aquí hay un debate porque dicen, no, pero se supone que la comunidad del padre tiene que estar desde la planificación, porque por algo hay un CONEI, hay que insertarlo, pero algunos dicen, no, pero los padres tienen una lógica de construcción. O sea, no puede estar en el debate pedagógico, por ejemplo, todo el día, la mamá viene un ratito, entonces no es muy realista, dicen los directores. Y entonces esto es dependiendo del proyecto. Si, por ejemplo, va a ser una feria de resiliencia, obviamente desde la planificación tiene que estar el papá. Pero lo que vamos es innovar el currículum. El papá entra más bien en otro momento, ¿verdad? Por eso todo depende del tipo de innovación, ¿no? Es decir, todo lo que hemos preparado, planificado y gestionado, luego la convenimos, la legitimamos, la coordinamos con el padre. ¿Ya? Lo dejo en blanco porque eso ya va a depender del tipo de innovación que ustedes van a hacer. Aquí puede ser, por ejemplo, mesas comunitarias, puede ser convenio, ¿no? Puede ser roles, ¿no? El rol que va a cumplir, etcétera, etcétera. Luego viene la parte de y creo que una de las más importantes, aquí está. Ya, aquí está. Es implementar o ejecutar, ¿no? O ejecutar. Va a depende, ¿no? Implementar, ejecutar ese proyecto, todo el proceso de implementación del proyecto. Y aquí, no, sí, lo que estamos proponiendo, vamos a poner acá, ya, vamos a poner que vamos a para las 3 capas, ¿ya? Planificar, gestión. Vamos a ver acá para las 3 capas. Ya, sí. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo de micro, ¿ya? Vamos a, por ejemplo, a ver, lo vamos a aquí un momentito para que sea más claro los ejemplos, ¿ya? A ver, insertar una columna a la izquierda. Vamos a poner a le vamos a poner, vamos a hacer feria de la resiliencia, ¿no? Ya está. Aquí vamos a ver, aquí es equipos, a ver, equipos docentes de investigación-acción, ¿ya? Ok. Aquí para el micro, otra innovación, le vamos a poner, a ver, apropiación del aula invertida. Ya está. Muy bien. Ya, 3 ejemplos. Un poco para que sea más clara la explicación. ¿Ya? Okay. Son 3 niveles de ejemplo, ¿no? 3 niveles. Ya. 3 niveles de proyecto, ¿no? 3 niveles de proyecto. Listo. En el caso del micro, que es este de acá, ¿no? En implementa, acá implementa, acá en implementa, los subprocesos de implementa es este de acá. Esto de acá. Ya está.
Esto de acá, ¿no? Los subprocesos de implemento. Ya sabemos que todo lo que tenga que ver con el estudiante, hay que cuidar por lo menos estos procesos, ¿no? La aula invertida es que los estudiantes en casa van a estudiar y vienen al aula prácticamente a deliberar, ¿no? Que es en resumen el aula invertida. Pero para que suceda eso, tenemos que emocionar. Tenemos que ellos preparen su ruta de aula invertida, ¿no? Tenemos que hacer que deliberen. Tenemos que tienen que crear algo, porque no es solo que estudien el libro y deliberamos, ya no sería aula invertida, es más que eso el aula invertida. El aula invertida sobre todo produce, y tienen que reflexionar y tienen que socializar. Ahí están aquí está ya la ruta de implementación de esto de acá, ¿no? Aquí está. Ok, ahí está la ruta. Pero ¿qué pasa con las innovaciones más macros y las innovaciones más mesos? ¿No? Y entonces, según, aquí sí entra ya un poquito de marco lógico, ¿no? Lo que hay que identificar en el proceso de implementación, ¿no? Los componentes de la estrategia, ¿no? A ver, ¿cómo se...? Y a esta parte vamos a ir a otra hoja, ¿ya? Para hacer esta parte, mucha atención aquí. Si bien ha salido, a ver, no me pierdan de vista, por favor. Aquí ya hemos ideado, ya, ojo, ya hemos ideado la innovación, ya más o menos nos hemos puesto de acuerdo. Algunos dirán, no, esas no son las causas, otros dirán, no, no son los efectos. No, mejor con otro actor. No, ese estímulo no me parece muy chiquito, muy grande, no me parece el... Ya, pero una vez que se han puesto de acuerdo, ¿no? Porque ya han ideado, han formulado, ¿no? Pueden utilizar esto o el design thinking si quieren cuando es muy preciso, pero este es mucho más afiatado a lo pedagógico. Una vez que han logrado, ustedes tienen que pasar ahora, en el caso que sea macro y meso, ¿ah? Porque si es micro, no hay problema con eso, ya hay toda una metodología para eso. Pero en el caso que es más macro mi proyecto, mi sugerencia y lo que nos ha funcionado es que hagan lo siguiente. Ustedes apliquen esta estrategia muy conocida, ¿ya? La lluvia de ideas. Vamos a ver cómo funciona acá, la lluvia de ideas. Ya. Ok. Y lanzan la pregunta, ¿no? Ok. Aquí está. Del cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra innovación? ¿No? ¿Cómo? Ese cómo es importante. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Imagínense. Y entonces lo que va a suceder acá, ojo, lo que va a suceder acá, ¿no? Es que puedan salir muchas ideas. Voy a hacer como un collage, ¿ya? A ver, discúlpenme, muy sencillo nomás. Por ejemplo, puede salir una idea acá. Imagínense que son metaplanes, ¿ya? ¿Ya? Otra idea acá. ¿Ya? Entonces, otra idea acá. Vamos a poner, son ideas sueltas, ¿no? Que vamos armando, ¿no? Otra idea acá, ¿no? Hasta aquí. Otra idea aquí, más acá, lo vamos a combinar, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Otro por acá. Son metaplanes, son lluvia de ideas, pues, ¿no? Que lo pueden hacer con los padres, ¿no? Okay. Lo pueden hacer también con los estudiantes, también, para que la lluvia sea más tormentosa, ¿no? Mucho más. Y entonces, normalmente lo que hacemos cuando prototipamos ya un proyecto de innovación, ¿no? Ya macro o meso, ojo, lo que hacemos es que todos tengan la posibilidad de aportar en esa lluvia de ideas. Y cuando salen, lo que hay que hacer ustedes, apuntan las lluvias de ideas muy claras, tienen que ser acciones, ¿no? Tienen que ser acciones concretas, ¿no? O qué es lo que se necesita en concreto, ¿no? Qué sé yo. Lo que ustedes tienen que hacer es ordenar por semejanzas, ¿no? ¿Ok?
¿Ok? ¿Estamos? Ya, entonces toda esta lluvia de ideas las ordenamos y mira, la vamos a ordenar por semejanzas. Por ejemplo, alguien puede decir, necesitamos una capacitación de un antropólogo, porque, perdón, de un psicólogo, porque el psicólogo nos va a decir qué tipo de resiliencia, qué cosa es resiliencia para empezar. Ah, ya, y otro dirá, sí, necesitamos también solicitar a la UGEL apoyo de los psicólogos que tienen ellos. Necesitamos revisar bibliografía sobre todo eso, tiene que ver con formación y asesoría, lo vamos a poner ahí, ¿no? Todo eso tiene que ver con, aquí, acá está, lo voy a poner aquí, ¿ya? Formación y asesoría, ¿ya? Formación y asesoría, le titulo así, ¿no? Algunos dirán, ah, necesitamos espacios, ¿dónde lo vamos a reunir? Permanentes. Y necesitamos música, necesitamos libros para que cuando los padres vienen se sientan cómodos al escuchar, necesitamos equipo, necesitamos video, ok, ¿no? A todo eso le voy a poner todas esas ideas, le voy a poner, por ejemplo, le puedo poner, ¿cómo le puedo titular? A ver, ¿ah? ¿Cómo le puedo poner? Espacio y condición. ¿Ya? Ya, muy bien. Y otros dirán, sí, pero necesitamos identificar casos críticos. Necesitamos hacer alianza con Demuna, alianza con la comisaría, alianza con Ayuda Mujer y todos ellos. O sea, ya, ¿no? Entonces, salen muchas ideas, los agrupo, ¿no? Y a eso le voy a poner, ¿no? A ver, ¿cómo le puedo poner? A ver, ¿cómo le puedo poner? Le voy a poner aquí alianzas y convenios. Ahí está. Vamos, la lluvia de ideas, lo que me ha permitido, ¿no? Ahí está. Lo que me ha permitido es identificar qué cosa he construido así de manera sencilla. Todos ustedes han hecho alguna vez una lluvia de ideas, ¿verdad? ¿Qué cosa he hecho yo? Lo que he hecho es identificar los componentes de mi estrategia. Eso es lo que he hecho. 3 componentes tiene. 3 componentes. Y entonces yo digo, ok, tengo alianzas, espacios y formación. Muy bien. ¿Ok? Alianzas y convenios, formación y asesoría, ¿no? ¿Qué más? Condiciones y espacio. 3 componentes. ¿Ok? ¿Puedo hacer lo mismo en el meso? Claro que sí. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a, aquí. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Nuestro ejemplo, ¿cuál es? Equipos docentes. Ya, equipos docentes. Nuevamente, hicieron la lluvia de ideas, todos los maestros nada más han participado para decir, ok, queremos ser primeros en investigación acción, pero ¿qué es eso? Yo nunca he escuchado en formación, ¿qué es eso? ¿No? Necesitamos un taller y un acompañamiento, que alguien de un experto. Ah, ya, ok, entonces vamos a poner a esto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también que nos den bibliografía, de videos, que nos van, ya, vamos a poner acá, vamos a ponerle, ¿no? Mentoría y soporte, ¿no? Soporte teórico. ¿Ya? Ya está, soporte teórico. Ya, pero ¿cómo va a ser la investigación de acción? La investigación de acción es acción, pues no, efectivamente es un espacio, es algo concreto, no es algo subjetivo, no es abstracto, tiene que hacerse en algún lugar, tiene que haber un piloto, tiene que haber un espacio. A ver, imagínense, ¿dónde se puede hacer? Lo podemos hacer en CTA, lo podemos hacer en el biohuerto, lo podemos hacer en la chacra, ok, ¿no? Lo podemos poner acá. ¿Qué le ponemos a todas esas ideas? Le vamos a poner, ¿no? A ver, le vamos a poner, por ejemplo, a ver, espacios, no, mejor condiciones para la investigación, ¿no? Condiciones, que es dónde y todo. Pero, ok, pero necesitamos también sistematizar, analizar las evidencias y todo eso, ¿no? Y compartirlas, gestionar el conocimiento, ¿no? Entonces lo vamos a poner acá. Sistematización y gestión del conocimiento. Necesitamos equipos, qué sé yo. ¿Ah? ¿Listo? Ya, entonces
igual, ¿no? Me voy entonces acá, voy diciendo, ¿cuál es primero? El azul, ¿sí o no? Segundo, ¿cuál es? El verde. Los componentes también son secuenciales en este caso, no siempre, pero por ejemplo en este caso nos ha salido secuencial. El azul es primero, ¿sí o no? ¿No? Mentoría y soporte, ya lo pongo, ¿no? Mentoría y soporte. ¿Qué más? Condiciones para la investigación, ¿no? Ya, ¿qué más ha salido? Sistematización y gestión del conocimiento. Ya, ahí. Ya. ¿Qué cosa hice yo con la lluvia de ideas? Que es una estrategia, hay muchas otras estrategias, por supuesto, pero esa es la más efectiva y más participativa. ¿Qué cosa hice? He identificado los componentes de mi proyecto. Y los componentes, colegas, no es otra cosa que los momentos claves de mi proyecto, ¿no? Los momentos claves de mi proyecto, ¿ya? Y como ustedes han visto, aquí, a ver, como ustedes han visto, ¿no? Después de implementar, o sea, muchos de estos de acá necesitamos, sobre todo, vamos a ponerle en amarillo, ustedes han visto, ¿no? Después de este proceso, hay todavía un vacío, ¿no? Y justamente, según el proceso innovador, lo que viene después de implementar es evaluar. Evaluar el proceso, pues, ¿no? Evaluar el proceso. La autoevaluación, es decir, el testeo que podemos hacer, ¿no? La coevaluación, es decir, el recojo de opiniones y satisfacción de los actores, de los padres de familia, qué sé yo, ¿no? Y sobre todo el análisis de impacto del proyecto, de qué tanto hemos impactado según nuestros objetivos, ¿no? Ok. Lo mismo puedo utilizar aquí, claro, por supuesto, no hay problema, ¿no? Evaluar. Evaluar. ¿Ya? Miren, entonces estamos aquí construyendo el proceso innovador. Y luego de evaluar, no acaba ahí, porque evaluar nos va a dar resultados, nos va a dar indicadores, nos va a dar errores, nos va a dar hallazgos. Entonces, invitamos siempre al que en el proceso innovador del modelo de gestión tiene que haber uno que se llama reflexión, o algunos le llaman sistematización. Es decir, ¿cómo estás reflexionando tu proyecto? ¿Cómo lo estás escribiendo? ¿Cómo lo estás corrigiendo? ¿No? Tu proyecto. Acá, por ejemplo, puede haber un equipo de evidencias, ¿no? Acá tiene que haber talleres de sistematización, qué sé yo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Un criterio justamente de FONDEP es la capacidad que tiene, hay una pregunta, un ítem, dice FONDEP, mira, sobre el nivel de sistematización de tu propia práctica, ¿no? Lo que estoy diciendo acá es lo que en esencia organiza las bases del FONDEP. Planifica, tiene que ver por qué lo haces, qué causas, qué efecto, gestiona con quién has hecho alianzas, explícame paso a paso cómo, y tiene que identificar los componentes de tu estrategia. Y luego te habla de cómo evalúas, cómo impactas a tus actores, cómo se articula esto con con los documentos y con los marcos normativos. Y luego viene la parte de reflexión, ¿no? Un ítem que te dice, y cómo has aprendido de tu propia práctica, cómo lo has sistematizado, reflexionado. ¿Ok? Y finalmente, socializa. Es decir, cómo lo has socializado, si lo has hecho una feria, has hecho una publicación, has hecho un video, etcétera, etcétera. ¿Ok? Socializa. Socializar, por ponerme. Listo. Esto para el meso y más, ¿no? El micro sucede solo aquí, pues, ¿no? Solo aquí. Aquí podemos planificar, sí. Acá, ¿por qué lo pongo? ¿Ya? Porque
el docente, antes de hacer el proyecto micro, puede, el docente, el director puede reunirse con los colegas para explicarle el método, qué sé yo, y gestionar aulas, qué sé yo. ¿Se puede evaluar? Sí, por supuesto, se puede evaluar también. No es el mismo este socializa que estoy marcando con este socializa, pues, ¿no? Son cosas distintas. No es lo mismo este evalúa, ¿no? Este evalúa con este evalúa, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo este reflexión, ¿no? No es lo mismo, por si acaso, con este reflexión. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque, a ver, vamos a ver acá. Porque reflexión, ¿no? Para empezar con reflexión, esta es reflexión del proyecto. Esta reflexión es del estudiante sobre lo que aprendió. Cosas distintas. Socializa es socializa del proyecto. Mi libro, una conferencia, unas buenas prácticas, qué sé yo. Socializa lo que el estudiante socializa para fortalecer su aprendizaje. Evalúa es evaluar el impacto de mi proyecto. Evalúa es evaluar el prototipo. Son cosas distintas. ¿Quién lo hace? El estudiante, por supuesto. ¿Ya? Cuando planteamos las bases del concurso del FONDEP, miramos el proceso innovador. Primero, como ustedes se han dado cuenta, las bases tienen mucho de este proceso innovador, ¿no? Y este que está en blanco, justamente es un gran debate que se tuvo, y uno decía, pero no es real que el director haga solo esto, necesita de la comunidad. Pero ¿cómo entra en porque comunidad no es un proceso, ¿no? Es una dimensión, o un actor, o algo, pero no es un proceso. En todo caso, va a las bases con, ¿con qué criterio va a las bases? Con participativo, ¿no? Hay una pregunta, ¿qué tanto participan? ¿Qué actores participan en tu proyecto? Te pregunta Fonde. Y por eso entra básicamente esto de comunidad o actores, ¿no? Ok, teniendo esto entonces, colegas, voy a copiar esto de acá. Un momentito, un momentito. Ya, a ver, un momento. Ya. Ya, ya. Entonces me voy a otra página, la lluvia de ideas. Espero que la lluvia de ideas hayan entendido. Voy a copiar esto de acá. ¿Ven ustedes acá? ¿De dónde he sacado esto de acá? Este proceso innovador. De aquí, ¿no? Del ejemplo que hemos hecho. Proceso innovador. La parte de aquí. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ese proceso innovador, mira acá, ya nosotros hemos, de alguna manera, formulado la idea, tenemos el título, tenemos la metodología, aquí está, ¿no? Y tenemos la justificación, que está aquí, que nos ayuda, ¿no? Y entonces pasamos a plantear los objetivos. Este es el objetivo general, por supuesto. Este es el objetivo general, ¿no? Es el para qué del propósito, el objetivo general, ¿ya? Y pasamos a plantear los objetivos específicos de mi proyecto. Ese es el objetivo específico, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo planteo mi objetivo específico? Cada objetivo específico responde a un proceso. ¿Ya? A ver, acá está. Primer objetivo específico. Planificar, ¿no? Perdón. Planificar. Y aquí ya está, pues, planificar, tal, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, a ver, ¿de cuál? Vamos a hacer de la Feria de la Resiliencia, ¿ya? ¿Cómo planteo mi objetivo? Específico, ¿no? Planificar, ¿no? Planificar planificar, a ver, la metodología, o a ver, ¿cómo se llama? Ya, planificar, a ver, planificar y organizar al equipo
organizar a la comunidad educativa para el desarrollo del proyecto, ¿ya? Ese es mi primer objetivo, ¿no? Específico. Gestionar recursos y alianzas para el financiamiento del proyecto. Estoy haciendo muy sencillo para avanzar, ¿no? Se puede mejorar, directores. Ok, establecer acuerdos con la comunidad tal, XXX para la asignación de terrenos, qué sé yo. Implementar o ejecutar, ¿no? El proyecto ferias resilientes para la atención de problemas emocionales. 5. Evaluar, ¿no? Evaluar las evidencias del proyecto, evidencias e indicadores, ¿no? Acá, evidencias e indicadores del proyecto, ¿no? Para la mejora, vamos a ponerle, para la mejora y toma de decisiones, socializar a través, ¿no? Lo ponemos ahí, socializar a través de una feria comunal los casos de éxito, ¿no? Del proyecto. Una señora puede dar su testimonio, ¿no? Que mira, la feria comunal me ha ayudado a salir de esta crisis, qué sé yo, eso motiva. Esa es una escuela, pues, ¿no? Que está impactando a la comunidad. Ahí está mi objetivo específico. ¿De dónde sale? A ver, es un truco, directores, ¿eh? Cuando uno revisa los proyectos de innovaciones en gestión y todas las innovaciones en general, de verdad, y uno va mirando los objetivos, nada tiene que ver con los procesos. Y los objetivos normalmente, muchos de ellos son actividades puntuales, que no hay una correlación secuencial, ¿no? Como ustedes ven, acá hay una historia, ¿no? Acá hay una historia que responde a un proceso, ¿no? Este es el proceso, ¿no? Entonces el objetivo está consistente, ¿ok? Está consistente. Ahora, cuando yo digo, pero en la parte de implementa, 4.1, ¿no? Hay actividades muy importantes que tienen que estar ahí, ¿no? Cada uno incluso tiene sus subactividades, yo supongo, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, en este espacio, lo pongo acá, ¿no? Lo copio. El proyecto en sí, más alianzas, a ver, alianzas y convenios, no, a ver, aquí vamos a ver, establecer alianzas y convenios para el acondicionamiento del local, ¿no? Formación 4.2. No establecer, está mal esto, porque establecer es en el anterior, ¿no? Acá es poner en marcha las alianzas y convenios para el acondicionamiento local, ejecutar los talleres de formación y asesoría al equipo de psicólogos. ¿Qué más? Pues, condiciones y espacios. 4.3, ¿no? Acondicionar los espacios acondicionar los espacios con insumos y equipamientos, ¿no? Falta, ¿no? Nuestro ejemplo está incompleto, ¿no? A ver, ¿qué más puede ser? Ejecutar los talleres, acondicionar. Este va un poquito antes, ¿no? Vamos a ver, este va antes. Poner en marcha las alianzas. Acá está acondicionado. Ejecutar los talleres. Ok, listo, ya está. Entonces,
A ver, disculpen un momento. Ya. Listo. Ya tengo los objetivos específicos de mi proyecto, más o menos. Me estoy ayudando con este cuadro, más o menos, me estoy ayudando. Ya cuando ustedes hacen su lluvia de ideas, a ver, primero, paso 1, ¿no? Paso 1, paso 1. Yo diría paso 0 primero, paso 0. ¿A qué capa vamos a enfrentar, verdad? ¿Y en qué proceso está? ¿No? Paso 0. Luego planteo la idea, lo formulo, identifico el problema, desarrollo la solución y a partir de eso, ¿no? Planteo mi objetivo general. Este es el objetivo general. ¿Juega o no juega? Cuando ya tengo el objetivo general, ¿no? Y entonces hago una lluvia de ideas de cómo estamos pensando el proyecto. Hago la lluvia de ideas y entonces a partir de eso voy agrupándolo en semejanzas y me va a salir los grandes componentes de la estrategia. Este objetivo específico y este es el objetivo general. Ahí está. Brindar oportunidades de escucha y reflexión y apoyo a través de las ferias de silencio y contribuir con trabajo alianzas con la comunidad. Y estos son los específicos. ¿Ves? ¿Ya? Ahora, de estos objetivos específicos va a ser tu ordenador, ¿no? Va a ser tu ordenador, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que es un micro pedagógico, entonces mi 4.1 va a ser esto de acá, pues, ¿no? Ya está hecho, ¿ya? Lo pongo acá. Entonces mira lo que voy a hacer. Esto de acá, le voy a insertar una tabla. Ya está. Vamos a poner acá, esto de aquí. Ya está. Listo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque, a ver, aquí, ¿qué voy a hacer? Adivinen qué voy a hacer. Mucho, y aquí es papaya ya. Pues, ¿no? ¿Qué cosas son? ¿No? Las estrategias de mi innovación, ¿no? O los, ¿no? Actividades. Exacto, las actividades, pero, ojo, ajá, las actividades las vamos a plantear, ¿ya? Acá tampoco vamos a plantear aquí. Claro, las actividades pueden estar más abajo también, pueden ser por cada actividad, pero las vamos a, aquí mismo, ahora sí. ¿Qué voy a hacer? El cronograma. El cronograma es eso, ¿no? Mes 1, mes 2, por dar un ejemplo, ya puede ser semanas también, ¿no? O sea, ya es una, ¿no? Y aquí tenemos esto cuando lo vas a hacer, aquí, aquí, esto 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 aquí, y esto aquí. Años también puede ser, ¿no? Años, pero cuando uno ve el cronograma, a veces me da ataque que el cronograma no tiene nada que ver con el objetivo, y el objetivo no tiene nada que ver con el proceso innovador. Nos perdemos. ¿No? Se vuelve loco. Dice, ay, Dios, ¿qué es esto? Entonces, más fácil, ¿se dan cuenta? Mucho más fácil. No le pierdan de vista el proceso innovador. Aquí ordénense primero con ideas, preguntas, hagan su lluvia de ideas y siguen alimentando esto primero. Una vez que tengan esto, ya plantea, cada uno puede hacer unas actividades también. Depende de ustedes, ¿no? Y entonces ya sale esto. Y cuando les pregunta, ¿cuánto cuesta? Ya, vamos a hacer algo mucho. Igual, otro, esto. Y yo le digo a los directores, trabajan así, así nada, no se compliquen. No se compliquen. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Aquí, estrategias, aquí vas a poner equipo. Y aquí añades, ¿ok? Unidad, cantidad, costo, y costeas. Si tú quieres, puedes añadir acá las actividades, efectivamente, como dice la profesora, mejor. Pero hagas lo que hagas, no pierdas la consistencia, ¿no? No pierdas la consistencia, ¿no? Ahí está. Si tú quieres, y sale un total, ¿no? Ahora, no solo eso, esta tabla también nos permite, vamos acá, ahí,
hacer la consistencia del marco lógico. Vamos a ver a qué. Listo. Así sencillo, ya no es, no sé, a veces el gran problema, yo en Fondep no he podido, y he fracasado, decirles que quiten el marco lógico porque es muy complejo, ¿no? Que es para proyectos grandes, pues, de ONGs, de política educativa, y el marco, utilizan parte del marco lógico, pero no implementan un marco lógico, pues es demasiado, muy tedioso, pero hay elementos del marco lógico que nos van a ayudar. En este caso es lo que vamos a hacer ahora, espérate. No sé cómo añadir insertar una fila a la... Dios mío, está medio raro. Ya, a ver, vamos un ratito. Ya, ahí. Ahora sí, ya está. Ahí está. Muy bien. ¿No? Vamos a quitarle la numeración. Vamos a quitar. Vamos, ahí tengo un ejemplo que Catherine quiere suicidarse, así que vamos a utilizar su ejemplo. ¿Podemos utilizarlo, Catherine, tu ejemplo, o no? ¿Ah? ¿Estás, Catherine? No, sí, claro, claro, profesor. Valiente. Maestro, yo también tenía unas dudas. Ahora va a terminar esto, no, Catherine. Vamos a terminar. Ya, ¿no? excelente. Si no, lo voy a dejar así a mitad. Y otra tabla que les puede ayudar, mira, pero cómo el proceso innovador nos ayuda a todo, nos ayuda a tener el costeo, a tener el cronograma, a tener aparte el objetivo, ¿no? El objetivo específico. Tiene que estar conectado. Después ya que ustedes pueden añadirle más columna, más fila, ya es cada uno de ustedes, va a depender. Pero sobre todo, no vamos a seguir rompiendo el proceso innovador aquí, ¿no? Que es básicamente el resultado, o sea, ¿qué cosa quiero lograr con esta? ¿Qué quiero lograr con esta estrategia? ¿Qué quiero lograr? ¿No? ¿Qué quiero lograr con esta estrategia? Por ejemplo, planifica y organiza la comunidad educativa. ¿Qué cosa quiero lograr con todas sus actividades? Tiene que haber un resultado ahí, ¿ya? ¿Qué indicadores, no? Entonces, indicadores, o sea, ¿qué me va a indicar a mí? O sea, en otras palabras, ¿cómo voy a medir que estoy logrando, así lo vamos a poner, ¿ya? Que estoy logrando el resultado. O sea, el indicador, pero el indicador me indica eso, ¿no? Ok, ya, muy bien. ¿Ya? Vamos a un ejemplo, no se preocupen. ¿Cuáles son las evidencias que demuestran el logro de los resultados? Como decía, ¿no? Es un proyecto basado en resultados. Ya, eso es, pues, nada más. ¿Ya? Suficiente. No vayan más con el marco lógico. Háganle esa cosquillita al marco lógico. Más después lo demás es aburrido para empezar, ¿no? Y no me gusta nada aburrido. Y entonces aquí ya está. Esta tabla ya les va a ayudar a hacer su tabla de evidencias, su matriz de indicadores, todo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer gestionar recursos. Vamos a un ejemplo ahí. ¿Qué resultado? Ya, ok. Ahí, por ejemplo, un resultado para esta estrategia es aseguramos la sostenibilidad del proyecto a nivel financiero, ¿no? Y legal. Es decir, voy a hacer un convenio, ¿no? Con el municipio para que se haga cargo luego el mantenimiento de ese. Ese es mi resultado. ¿Qué indicadores? ¿Cómo voy a medir que ese resultado estoy logrando? ¿No? ¿Qué indicadores? Un indicador por ejemplo, cantidad, así de frente, por ejemplo, convenio, a ver, vamos a ponerle un indicador, a ver, cantidad de monto, ¿no? Monto de financiamiento otorgado por el municipio, ¿no? Okay. Aquí, ¿cuál es la evidencia? Ah, el acta, ¿no? El cheque, el desembolso, la cuenta compartida, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son mis evidencias, ¿ya? Ok. Terminan a hacer esto muy general, por si acaso no se vayan a bloquear tampoco, ¿no? A veces un profesor el otro día me dijo, profe, ya he hecho mi tabla y ya había hecho hasta todo, ¿no? Hasta el mínimo detalle. Está muy bien, pero
no necesitamos tanto, porque en el proceso de implementación del proyecto, pues siempre es flexible, se va corrigiendo. Lo que no debe romperse jamás es este cuadro de resultados por estrategia. Hay que ponerse de acuerdo con eso. ¿Ok? Muy bien, colegas. A ver, hasta ahí, y vamos a ver unos ejemplos. A ver, Catherine. Sí, te escucho ahora sí. Discúlpame. Sí, buenas tardes, maestro. A ver, Dime. quiero ubicarme. Sí, mira, primero con respecto a, me dejó pensando cuando preguntaban, por ejemplo, lo del PI, Uh-huh. y cuando explicaba, yo lo que entendí, ¿no? Pero luego quiero que me aclare esa parte. Yo entiendo que el PI es parte justamente de lo que es el problema, ¿no? Es decir, con el PI y a través de las encuestas que hacemos para proyectar las mejoras que hacemos en el PI, es lo que identificamos el problema que tenemos en nuestras escuelas. Claro. Y entonces esto formaría parte del problema, que es el primero del por qué, Sí. no en otra, ¿no? Esa es una situación que quería saber si lo tenía claro, ¿no? Uh-huh. Luego, con respecto a la lluvia, por ejemplo, de ideas, lo que ayer cuando hacíamos, cuando conversábamos, por ejemplo, yo entendía que la lluvia de ideas, es decir, identificamos justamente esto, ¿no? Es lo que me va a ayudar que en ese plan, por ejemplo, el proyecto en el que nos encontramos, nos hallamos en esto, es lo que me debe de ayudar para ver lo del prototipo. También. Es decir, el cómo. Exacto. El cómo. Entonces, yo debo de hacer la lluvia de ideas para yo orientarme hacia el cómo. Mi PI hace parte de lo que es mi por qué. Entonces, eso quería saber si lo tenía claro, ¿no? Si es así, entonces voy bien. Y entonces, cuando vamos en el aspecto, por ejemplo, ya tenemos la lluvia de ideas. En este caso, cuando veíamos ayer, pues, con el ejemplo que tenemos ayer en la constitución del proyecto que mostré, por ejemplo, tenemos las estrategias, ¿no? Que serán las 5 que mostrábamos, que usted nos estaba ayudando un poco a ver qué ideas justamente, ¿no? Valga la redundancia, podemos plantear. Entonces, con estas, yo estaba bien segura, pero ya me salió, de que estas estrategias, estos 5, en mi caso, en estos 5 puntos, estas 5 estrategias que van a ser parte del prototipo del cómo, es lo que va a entrar dentro del proceso innovador que usted ha mostrado. Pero, claro, lógicamente, definitivamente hay una parte que es implementar y ejecutar. No sé si es correcto, es decir, estas estrategias entrarían ahí en las 5 estrategias en implementar. Y entonces consideraba que los objetivos, como usted ahorita ha planteado, ¿no? Cogió dentro del punto 4, sí, definitivamente los objetivos específicos, porque necesitamos ver estos objetivos de cada una de las estrategias que vamos a ver. Claro. Y me salí un poco del foco cuando sí, definitivamente tenemos que considerar todo el proceso, del proceso innovador, cada uno de los objetivos específicos. Y yo decía, pensaba y digo, pero a mí lo que más me interesa es, como parte de los objetivos específicos, es ver que estas estrategias, que son el prototipo, se dé y deben de ser lo principal dentro de mis objetivos específicos. He ahí mi duda, porque decía, bueno, creo que va. Y luego, y recordando un poco lo que aprendí con usted también anteriormente, cuando decía, justamente ahí en esas estrategias, digamos, vas a ir marcando los hitos, es decir, estos ejes, estos hitos en los cuales se puede ir prototipando. Y entonces son estos hitos justamente los que yo necesito ver, evaluar y constatar que se vayan dando para poder saber si, digamos, el prototipo da o no da el resultado o me va dando lo que se respecta al objetivo general. Y es ahí mi aclaración que quería, ¿no? Porque eso. Ya, ok. Me dejó segura. Sí, hay varias cosas. A ver. Sí. Vamos a... Eso del PI es interesante.
porque es un tema además que creo que tienen que tener claro el directivo, ¿no? A ver, gran vacío tenemos porque el ministerio no se pone de acuerdo sobre el PI, ¿no? Nos dice más o menos qué es, cómo se tiene que construir, quiénes lo tienen que hacer, pero no te dice más, no te dice... efecto, la ley misma nos dice, el PI, obviamente, sus propósitos está clarísimo, pues, ¿no? Porque orienta, es el proyecto de la escuela, ¿no? Ahí en el PI tiene que estar el modelo de la escuela, ¿no? El modelo de gestión, tiene que estar más o menos el diagnóstico de la escuela, pero también tiene que estar las grandes directrices que no en un año, ¿no? Un PI de un año no existe, pero sí un PI es siempre de mediano a largo plazo. No hay, se puede actualizar, por supuesto, pero un proyecto educativo institucional es un proyecto de visión, ¿no? Es lo que yo quiero lograr, es una mirada prospectiva de mi institución, ¿no? Y entonces cuando analizamos el PI en el caso peruano, el PI normalmente, vamos a hacer acá una tabla, esto del PI es importante, ¿ya? Es clave esto, ¿no? Vamos a ver acá. Un PI, digamos, innovador, ¿no? Y un PI tradicional. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer una comparación para que ustedes luego evalúen. No estoy diciendo ustedes están en aquí o acá. Un PI innovador, digamos, es un PI marco, para empezar, ¿no? Un PI tradicional es un PI específico. ¿Cuál es la diferencia? Un PI innovador es que le da espacio al docente para generar proyectos, acciones, qué sé yo. Es un marco, le da un criterio, le da una ruta, le da resultados grandes, ¿no? Le da una visión grande. En cambio, un PI tradicional es específico. Te dice qué tienes que hacer en el mes, qué tienes que hacer, pues un problema chiquitito, bien específico. Y normalmente en la vida escolar no sucede siempre lo que el PI supone que va a suceder, ¿no? Entonces yo he visto PIs demasiado específicos, ya no es un PI, pues ¿no? Ya más parece un plan de trabajo, ¿no? No se olviden que es un proyecto educativo. Es decir, responde a la pregunta, ¿cómo me imagino aquí a 5 años mi escuela? A esa pregunta responde. Entonces, un PI marco es un PI innovador porque permite a sus actores generar espacios, actividades, procesos, cuidando los criterios, principios, marcos, delimitaciones que el PI da. Un PI tradicional sí te dice lo que tienes que hacer paso a paso y no tienes que salirte ahí. Y no tienes espacio para implementar otra cosa. Ahí creo que es importante hacer un mix. Hay directores que hacen un mix, ¿no? Pero eso es algo que ustedes tienen que definir. No me toca a mí. Un PI innovador trabaja un diagnóstico, pero también una prognosis. Es decir, lo que se llama, identificamos problemas, pero también oportunidades. Un PI tradicional trabaja el FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ya? No digo que esté mal. El FODA todavía es efectiva, funciona. Pero yo me centraría más a un PI donde me va diciendo cuáles son las ventanas de oportunidad a partir de un diagnóstico que yo he hecho. Eso no quiere decir que yo huya de los problemas y que yo me ciegue de los problemas. Un PI tradicional, cuando habla de problemas, habla efectivamente de un diagnóstico, ¿verdad? Pero asociado a la carencia, es decir, falta de
No tenemos baño, no tenemos falta de falta y falta. Un PI innovador parte de un diagnóstico de las oportunidades y un prognosis de las oportunidades para innovar. Por ejemplo, ¿no? Puedo decir que como parte del diagnóstico de mi PI, que mi escuela, ¿no? Cuenta con 80% de madres que trabajan. Y eso es un potencial. Pero no miramos eso a veces en el PI. En el PI miramos que el 80% de las madres son ama de casa. Tal vez no, ¿no? Tal vez no. Entonces, hay que mirar estas ventanas de oportunidad. Los niños, en un diagnóstico de carencia es el 80% de mis niños no comprenden lo que leen. En un diagnóstico con prognosis es que el 90% de mis niños, ¿no? Son curiosos. Positivo, ¿no? No estoy diciendo que no hay que evitar, pero por supuesto que hay que diagnosticar lo malo, lo bueno, lo que falta, sí, pero no nos podemos centrar solo en la carencia, ¿ya? Entonces es una diferencia. Cuando yo veo PEIs y leo su diagnóstico, me pongo a llorar. Pero al poner solo los problemas, ya no da ganas de caminar en ese proyecto. Porque no se olvida que el PEI no es un documento, es un proyecto. ¿Se dan cuenta? Es un proyecto, es una invitación, es una experiencia. Y por tanto, no me invites a caminar sobre el lodo de los problemas. Sí, carguemos el problema en la espalda, pero dame la esperanza, dame la oportunidad que quiero que creer en esta escuela con algo positivo. Que en cosa yo puedo recoger como orgullo, como identidad a mi escuela. Y eso es justamente el rol de ustedes como director. Inyectar en su comunidad esa mirada positiva, propositiva de las cosas, de la vida institucional, porque ustedes lo que están haciendo es liderar un batallón para 3, 4 años para construir un proyecto. Ustedes no han venido a solucionar problemas, ustedes han venido a plantear soluciones. Esta es la diferencia, ¿no? Entonces, para mí, esto de identificar ventanas de oportunidad es sumamente importante, ¿no? El otro paralelo que podemos decir un país innovador y un país tradicional, que el país innovador, digamos, está basado en enfoque de competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la centralidad del país es el estudiante. Un país tradicional, lo que está poniendo más o menos que es un enfoque más ligado a lo administrativo. Es decir, para administrar la escuela. No es para gestionar aprendizajes, no, es para administrar la escuela. Hemos hecho varios estudios sobre eso. Cuando he leído PEIs, digamos, pareciera que lo está escribiendo un administrador. El PEI tiene que estar escrito pensando cómo vas a gestionar los aprendizajes en todos sus niveles, en esos 3 procesos, estratégico, claves y de soporte, ¿verdad? En esos 3, ¿cómo vas a gestionar los aprendizajes? ¿No? Un PI innovador es, digamos, un documento flexible, comprensible y simple. Porque un PI es el orientador de la comunidad, ¿no? Jaime, ¿Aló? ¿Sí? ¿se podría decir que un PI tradicional es un documento de gestión y un PI innovador una herramienta de trabajo? Una herramienta de trabajo también es tradicional. Sí, tradicional. Sí, sí. O sea, es también, no es que no sea, no estoy diciendo que no lo es, por supuesto que es un instrumento de gestión. Que acompaña el caminar, me refiero cuando digo una herramienta de trabajo. Claro, podría ser un orientador de mi trabajo, un inspirador. Orientador. Un orientador de mi trabajo, exactamente. Vamos a ponerlo así, ahí sí. Un documento de gestión, yo diría más bien, más que eso, estimada directora, un PI es un proceso social. Eso es un PI. No es un documento de gestión solamente. Es también un documento de gestión, por supuesto.
Claro que sí, pero es una partecita, pero sobre todo es un proceso social. Es invitar a trabajar juntos en convivencia, etcétera, etcétera, en donde se va a encaminar, se va a deliberar sobre el aprendizaje, ¿no? O sea, no es un instrumento donde se va a aplicar. El PI no se aplica. El PI te invita por dónde tienes que caminar. Te dice, estas son tus orientaciones, estos son tus caminos, ¿no? Es un proceso social porque vamos a caminar juntos, nos vamos a poner de acuerdo y podemos ser flexibles y reorientar en base a las asambleas, en base a los diálogos, y podemos adaptar instrumentos en base, entendiendo la necesidad del estudiante, la necesidad del padre. Ese es un proceso social. ¿Qué cosa es un proceso social? Un proceso es un diálogo entre ciudadanos, pues, para ponerse de acuerdo, para construir algo. Eso es un proceso social. Pero un documento de gestión es eso, un documento de gestión. Yo más miro un documento de gestión como un cotejo, ¿no? Con una matriz, ¿no? Eso, pero eso no es solamente el PI. También puede ser quizás, pero no lo es. Dicho esto, y entonces cuando vamos a innovar, por ejemplo, una innovación misma puede ser el PI mismo, ¿no? O sea, cómo hemos construido el PI, cómo lo hemos planteado un PI, ¿no? Incluso hay PIs que ya no están en Word, ¿no? Son PIs que ya están visualmente, ¿no? Son gráficos, en realidad, que todos lo entienden, porque esa es la idea, ¿no? Todos lo entienden, porque el PI está hecho para que la comunidad se oriente. No es un documento para la OGEL, para el director. Entonces es bien difícil y por eso es el debate dentro del ministerio. En dentro del ministerio, justamente cuando alguien decía, yo ya tengo la estructura en Excel del PI con su PAT y sus indicadores. Y claro, vinieron los expertos, les daban de alma. Pues, si tú crees que eso es el PI, estás muerto. Te has quedado unos 50 años atrás. Y por eso no sale, no sé si ustedes se han dado cuenta, una norma que diga, estos son los PIs, los instrumentos de gestión, paso a paso. Pues hay documentos de trabajo, por supuesto, pero efectivamente el PI es más que eso. Es más que eso. Y cada escuela determina las formas y los modos de este proceso social. Y entonces para innovar, bien importante lo que decía Catherine, ¿no? ¿Cómo funciona el PI versus mi proyecto de innovación? ¿No? Entonces, lo que el PI tiene que darte, en primer lugar, son los desafíos. ¿Qué desafíos tenemos que enfrentar como institución? Desafíos están ligados al objetivo del PI, a los objetivos, ¿no? Si, por ejemplo, un objetivo de mi PI es asegurar un buen clima escolar en la institución educativa, objetivo específico del PI, ¿mi desafío cuál es? Mi desafío es generar espacios de diálogo. Ese es mi desafío. Si no hay espacios de diálogo, no voy a lograr ese objetivo. Entonces, el PI tiene que tener desafíos en relación a los objetivos. Los objetivos tienen que estar construidos con esto, así, de manera participativa, dialogada. La lluvia de ideas te ayuda a generar los componentes, a hacer el prototipo, a generar las actividades, también de tu actividad. La lluvia de ideas se puede utilizar en cualquier nivel. La lluvia de ideas es la estrategia más universal que hay porque permite que la gente hable, acuerde y sistematicemos en base a la percepción de la gente, en el aporte de la gente. No viene de arriba, no viene del trabajo de gabinete, sino nos damos el trabajo de recoger las opiniones de los demás, ¿no? Y entonces cuando tengamos claro el objetivo en el PI, vamos a tener claro también, ¿dónde está? Ya lo perdí, no, está abajo, ¿no? Acá, los desafíos. Y entonces, lo que el PI tiene que decirte es plantearte criterios para la innovación en la escuela, ¿no? Y un criterio puede ser, por ejemplo, que esté, ¿no? Que atienda, ¿no? Los desafíos, ¿no? Establecidos en el PI. Ese es un criterio, por ejemplo, ¿no? Es un criterio. Otro criterio, por ejemplo, que sea, ¿no? Que la innovación, ¿no? Consolide mecanismos de participación. ¿Okay? Por ejemplo, otro criterio es que está centrado en competencias o en el marco, en los marcos, ¿no? Marco de buen diseño directivo y
y de director, ¿no? De docente y directivo. En fin, estoy dando ejemplos. ¿Qué hace un PI? Te da criterios. Criterios. No te da recetas, no te da rutas, te da criterios. Hagas lo que hagas dentro de la escuela, cumple estos 3 criterios, que es lo que cuidamos y nos hemos puesto de acuerdo. Que atienda los desafíos del PI. Estos son los 5 desafíos que tenemos. Buen clima, logro de aprendizaje, escuela saludable, no lo sé, ya eso es algo propio de ustedes. Segundo, que sea participativo. No voy a aceptar innovaciones individuales, sino grupales, colectivos, porque todos podamos, porque somos una comunidad. Que lo que vas a hacer tiene que estar centrado en el marco de competencias, o sea, en el currículum, y en el marco del buen directivo docente. Si tú me dices, ok, profesor, voy a hacer una innovación para recolectar fondos, no es una prioridad. La prioridad es elevar la competencia, sí, pero los fondos nos van a permitir. Entonces, en todo caso, es una actividad de algo mayor. Planteemos una innovación y eso ponle como actividad. Pero no podemos solo juntar plata por juntar. Uno puede decir, oye, profesor, lo que estaba viendo es que nos vamos, vamos a hacer campeonatos de fútbol. Muy bien, interesante, porque esto va a integrar. ¿Cómo va a integrar? Tienes que explicarme cómo va a integrar eso, cómo va a desarrollar el marco del buen desempeño docente. Lo que pasa es que cuando uno hace deporte, estamos conviviendo, nos unimos, sí, eso me queda clarísimo, pero en tu proyecto tienes que explicar cómo. Y ese cómo es medir ese cómo, mostrar evidencias de ese cómo. Si es una innovación en gestión para docentes que mediante el deporte vas a mejorar, conviértelo en un proyecto y dime, por ejemplo, en tu proyecto puedes decir, vamos a organizar fútbol mixto, y luego vamos a reflexionar después del fútbol para ver cómo se sintieron y después luego van a sistematizar su experiencia en términos de amicalidad y afectividad. Ya, me estás dando una ruta, entonces sí, ahí sí responde al marco, pero no me hagas actividad por actividad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los criterios para la innovación o la mejora continua que todo PI debe tener tienen que estar clarísimos porque orientan, son marcos, ¿no? Son marcos. Ok, esto es en cuanto al PI y podemos seguir mirando el PI si desean, pero interesante este tema que todavía no está acabado, ¿no? No está acabado, ¿ok? Muy bien. Aquí solamente una palabra, ¿no? Que es simple, ah, ya lo puse, ¿no? Este es denso, ¿no? Muy denso, ¿no? Muy denso. Si ustedes quieren, ¿no? Yo lo pondría así, acá. Perfil del estudiante, visión institucional, misión ya no se pone, ¿no? Ya no se utiliza muchísimo, cadena valor, están los procesos claves, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Procesos claves, objetivo general, objetivos específicos, ¿no? Objetivos específicos, propuesta pedagógica, matriz de criterios, en esto está para la innovación, para la convivencia, ¿no? Para el trabajo colegiado, ¿no? Para el relacionamiento con la familia, y la propuesta pedagógica, muy sencillo, competencias priorizadas, desafíos de aprendizaje, ahí sí diagnósticos, ¿no? Unidades, ahí nomás, mucho. Ya. Si quieren, ahí está, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. ¿Por qué es un PI marco, colegas? Porque le está dando matriz de criterios. Los criterios te dan marcos, ¿no? Te dan marcos. ¿Ok? Ok. Yo veo ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Quizás desafíos. Ahí está. Ahí veo, ya, si quieren ahí una propuesta de PI, ahí está. ¿Ok? Cuando digo cadena de valor, ¿saben a qué me refiero, no? Que es esto de acá. ¿Dónde está nuestra cadena de valor? No hemos desaparecido la cadena de valor. Está arriba, creo, ¿no? Ah, aquí está la cadena de valor. Hay muchos ejemplos, ¿ya? Busquen en internet ahí
innumerables cadenas de valor de gestión escolar, uf, muchísimas, ¿ya? No se preocupen, eso hay, ¿ya? Entonces, la escuela tiene que dejar espacios para que el innovador se desarrolle, ¿no? Que el director además promueva, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Pero que ese PI te acondiciona, es una camisa de fuerza, etcétera, etcétera, y es denso, solo lo entienden el que lo ha hecho, entonces no sirve mucho, se convierte en un documento, pero no en un proceso social, en un pacto político, porque es un pacto político, porque justamente se discute sobre el poder dentro de la escuela. El director tiene el máximo poder, pero el estudiante tiene su poder, el padre también, el docente también. Y entonces, por eso que es un proceso político también, es un pacto político. No es fácil eso, por supuesto. Dirigir una institución es hacer política también, ¿no? Y entonces, el PI justamente lo que tiene que hacer es facilitar esa convivencia política y social y no recargarla y no tensionarla, ¿no? Por eso, cuanto más marco sea, más orientador sea, mucho mejor. Ahora, tú dices, pero profesor, necesitamos, claro, y ahí sí tú puedes anexar, pues, ¿no? Anexar varios documentos, como el PAD, qué sé yo, pero con equipos, ¿no? ¿No? También se puede, no hay problema. Listo, colegas. Después me preguntabas, Catherine, no sé, había una pregunta más, bueno, de la lluvia ya te dije que eso lo puedes utilizar efectivamente, no solo para identificar las actividades de cada proceso innovador, sino también que lo puedes utilizar para seguir fortaleciendo tu prototipo, ¿no? La lluvia de ideas es muy utilizada, ¿no? Para eventos participativos. Ahora, justamente cuando ustedes trabajan con el mural, con el Canva y todo eso, está basado en la lluvia de ideas. O sea, todas las plataformas colaborativas que ustedes ahora conocen, ¿no? Está basada en la filosofía de la lluvia de ideas, que es una herramienta tan sencilla, pero muy potente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes usaron lluvia de ideas? ¿Ah? ¿No? En su momento de hacerla, momento de participar de manera técnicamente, y a veces es más efectivo, a veces llaman a asambleas, dialogan, y a veces no construyen mucho. Hay mucha participación, pero no se construye nada. La lluvia de ideas te exige ser sintético en tus ideas, ordenarlas y estructurarlas, y eso ayuda, ¿no? Eso ayuda, en realidad. Ok, entonces sí, por ejemplo, a ver, ¿qué más? Este de STEAM, en el caso de gestión, es la característica que tiene que tener tu prototipo, ¿no? Más sobre todo. Bien, ¿alguna otra pregunta, colegas? Gracias. Nada. A ver, les hago una propuesta, colegas. Vamos a, esta media hora que nos falta, la vamos a utilizar en la mentoría, ¿ya? Porque ahí es donde nos va a ganar el tiempo. Vamos a tener 2 mentorías, por favor, trabajen sus ideas. Solo tráenme esto, colegas. Les voy a mandar ahora este Word. Tráenme esta triangulación. Después ya conmigo vamos a avanzar lo demás. En las mentorías aprovechen para que terminen su proyecto, ¿ya? Para ver la consistencia. Este es un ejemplo, pero cuando ya traen sus ideas, rápido vamos a avanzar en la mentoría, ¿ya? Traten de hacerlo. No hay error en pedagogía, colegas. Lo que es aproximación, ¿ya? Un gran reto que tenemos como país, ya no solo magisterio, como país, es que tenemos una autoestima y autoconfianza muy baja, en todo sentido, ¿no? De todo, esa es la característica del peruano. El peruano es curioso, es resiliente, es trabajador, es creativo a no más, pero tiene un nivel bajo de sí mismo, una autoestima baja, y por eso se generan muchos problemas generacionales, pues, ¿no? Y entonces los maestros estamos llamados a vencer esto. Y un signo de esto, colegas, es que nos cuesta mostrar nuestros avances. Y Dios, ¿qué dirán? Pero está mal, profe, pero disculpa, ¿no? No tienen que disculparse nada, porque sigo, hasta en los mentores a veces, ¿no? Me dicen, profesor, disculpa, pero le falta ahí seguro. ¿Pero qué se estás disculpando? No hay nada que disculpar aquí, ¿no? Y entonces lo importante es que aprendamos que el error es fundamental, es un signo de aprendizaje.
El error es un signo de emprendimiento. El error es que nos está diciendo que este es un innovador. Se equivoca el que hace, el que arriesga, el que piensa. Y justamente acostúmbrense a eso. No tengan miedo a eso. Y cuando pierden el miedo, se va a sentir en sus docentes. Cuando los docentes pierdan el miedo al error, se va a sentir en sus estudiantes. Esa es una cadena mágica que contagia. Mi inseguridad totalmente se contagia. Entonces, la mentoría, colegas, traten de hacer, no importa, 3 líneas, preséntenlo y lo trabajamos, reflexionamos. La idea que esta inversión y el tiempo que han hecho ustedes, ¿no?, les sirva para tener un proyecto. No es abrir un aula, hablar y no solamente eso. Yo sé que en este verano muchos han abierto capacitaciones de innovación y todo, y no sabemos a dónde va, ¿no? Para un concurso, dicen, ¿no? Pero que ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes logren implementar proyectos de impacto en sus escuelas, y si logran realmente implementar más allá de los concursos y vemos que hay resultados, me gustaría ir a verlos, ayudarlos, acompañarlos. Y si hay una relación pedagógica que podemos hacer con sus escuelas, es ya mentorearlos, es impulsarlos, hacerle convenios, porque parte de nuestra vocación en ser maestros es sacar directores campeones nacionales, internacionales. Campeones en el sentido de sus resultados, ¿no? Y entonces, espero que en la mentoría que tengamos, esperarlos a todos, igual si no tienen, a escuchar, ¿ya? Y ahí, Catherine ya tiene varias propuestas, ¿no? Lo vamos a revisar rápidamente. Esta parte de este taller es más para explicar, ¿no? Ok. No sé si hay alguna pregunta, colegas, para ampliar nuestra mentoría media hora más en lo que viene, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo. De acuerdo, Marlene. Muy bien. Sí, sí, ¿Estamos sí. de acuerdo? También. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya no vamos a tener 1 hora y media, 2 horas, hasta 2 horas y media. Como somos pocos en directivo, creo que vamos a tener más tiempo para seguir conversando. Y cuando se lancen al concurso del FONDEP, ya no, por favor, ¿no? Anticípense, no esperen hasta el último momento, ¿ya? Y suerte a todos. Muchísimas gracias. Les voy a enviar el video y les voy a enviar este Word, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Jaime. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.